Bueno, ahora sí, dispuestos a atender la palabra del Señor, a permitir que sea la Escritura la que nos ministre, la que nos hable, la que nos desafíe, la que nos dirija. Por estos días, ustedes seguramente tienen presente que en el mes de octubre se conmemora el mes de la Reforma Protestante en razón del 31 de octubre de 1517, y siempre tratamos, en lo que nos sea posible y en la medida de que el Señor nos permita, pues buscamos como retomar qué fue ese desafío del Señor en ese momento de la historia. No predicamos sobre la Reforma Protestante, predicamos sobre la palabra del Señor, pero ¿qué fue lo que movió a estos personajes a esa reforma? Y es así como hemos llegado a esta exposición que estaremos sosteniendo durante todo el mes de octubre. Y ya les diré algo más que se estará desarrollando en el mes de noviembre con relación al tema que vamos a desarrollar ahora. Y es que el mes de octubre nos recuerda reforma, y meditando en esto de la reforma, pues comenzamos a pensar qué sería desde la palabra, una construcción que podemos hacer, una manera de un llamado, un desafío para la iglesia en los tiempos que vivimos. Yo creo que ninguno de nosotros es ajeno a esas realidades que estamos viviendo, a las situaciones de tensión, ideologías que están surgiendo, nuevos planteamientos, propuestas para la sociedad desde todo ámbito, desde lo económico, lo político, lo inseguro que se va tornando, lo incierto que se va tornando el mundo, ¿no? Es parte de la realidad que estamos viviendo. Fue así que llegamos a Josías. Ahora no es de Josías que vamos a hablar, pero estoy contándole la historia completa. Llegamos a Josías y nos pusimos a leer la historia de Josías y repasar la historia de Josías y revisar a ver de qué manera Josías nos ilustraba para lo que debíamos hacer. Leyendo la historia de Josías, que la encontramos en el segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas, nos dimos cuenta que aunque la Escritura no dice, o sea, la Biblia no dice que el libro que descubrieron fue el libro de Deuteronomio, la Biblia no lo dice, pero desde muy temprano en la iglesia, de hecho, San Jerónimo en el siglo IV va a decir que el libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio. Y hay algunos rasgos allí a la luz de lo que observamos en el texto que muy posiblemente el libro que descubrieron fue el libro de Deuteronomio. Es por eso que llegamos al libro de Deuteronomio. En esa construcción, ¿sí? Desenvolviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante el mes de octubre, son 5 fines de semana, habrá uno que no estaremos tocando Deuteronomio, pero los otros 4 fines de semana estaremos tocando el tema de Deuteronomio. Estaremos teniendo un acercamiento al libro de Deuteronomio desde la exposición de la palabra. El primer domingo de noviembre estaremos haciendo el cierre de esa serie y ya les diré por qué 4 exposiciones sobre Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el que nos da la pauta para esto. Y cerramos el primer domingo de noviembre esta serie pensando en Josías. Allá sí vamos a retomar a Josías, el primer domingo de noviembre. Entonces, vamos a iniciar por Deuteronomio para llegar a Josías, ¿sí? El primer domingo de noviembre. Les decía que en noviembre se estará trabajando algo sobre Deuteronomio, y es que tenemos un seminario sobre Deuteronomio que se trabajará en noviembre. Estamos proyectando que sea a partir del tercer domingo de noviembre tendremos un seminario sobre Deuteronomio con una temática muy definida a la luz de las situaciones y desafíos contemporáneos. Esta exposición, junto con otro desafío que espero lanzarles en un momento durante la exposición de la palabra, y ese seminario sobre Deuteronomio que estaremos trabajando por
3 o 4 fines de semana desde el tercer domingo de noviembre. Espero que nos ayude a nosotros a concebir una reforma para la iglesia. Yo espero eso. Espero eso. Ese es mi anhelo. Y en ese acercamiento a Deuteronomio descubrimos algo que me pareció valiosísimo y fue lo que afirmó el hecho de que Deuteronomio debía ser un libro para meditarse en este mes. Y es que ustedes recordarán que el pueblo de Israel se conforma, y para nosotros debe ser claro, Dios no escogió un pueblo ya formado para que fuera su pueblo. Dios formó un pueblo para él. Formó. Dios no escogió un pueblo entre todos que, a ver, ¿cuál? No. Dios formó un pueblo. Y eso lo vemos muy claramente escrito desde Génesis capítulo 12, como desde Abraham el Señor tiene proyectado la conformación de un pueblo. Y a partir de esas generaciones es que el Señor levanta el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio observamos lo siguiente. Recuerda la promesa de Dios hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente, la descendencia será benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando leemos el libro de Deuteronomio nos damos cuenta de algo, y es que la única esperanza de Israel como bendición para las naciones, vuelvo a dar lectura a la frase para que espero podamos aprehenderla más que simplemente aprenderla. Aprehenderla. La única esperanza de Israel como bendición a las naciones, la única esperanza de Israel como bendición a las naciones es que guarden los mandamientos, que cumplan los estatutos del Señor, que vivan en los decretos de Dios. Cuando entendimos y nos acercamos al texto y leímos y comprendíamos el llamado, y al leer el libro de Deuteronomio entendíamos eso, y lo vamos a ver en el pasaje al que nos vamos a acercar hoy. De ahí surgió lo que será la frase que nos estará acompañando como síntesis de toda la exposición que haremos de Deuteronomio durante estos 4 domingos. Recuerde, octubre tiene 5, uno de ellos no estaremos predicando sobre Deuteronomio, los otros 4 sí. De ahí surgió la frase que nos estará acompañando. A la luz de las tensiones que vivimos hoy, a nivel familiar, personal, familiar, nacional y de orden mundial, la iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. La iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Desde ahí ya temblamos ante Deuteronomio. Desde ahí ya se nos estremece todo. Desde ahí la iglesia debería comenzar a experimentar cierta incomodidad frente a lo que el Señor le dice a Israel en Deuteronomio y le dice a la iglesia hoy, siglo XXI. Siglo XXI.
leyendo un librito de Albert Mohler, que es un predicador bautista. El libro se consigue con dificultad. Aquí en Colombia no ha llegado. Hace rato salió de edición, pero no ha llegado. Hay que comprarlo de manera electrónica. Albert Mohler escribe un libro que se llama Se avecina la tormenta. Y cita a un teólogo que escribe en 1983, nomás haga el cálculo hace cuánto, 2022, 1983, estamos hablando de alrededor de unos 35 años. Y escuche lo que dice, 40, sí, 37 años, 40 años. Si la cultura moderna quiere escapar del olvido que ha engullido en las primeras civilizaciones del hombre, la recuperación de la voluntad de Dios que se revela a sí mismo en el reino de la justicia y la ley es un imperativo clave. Un imperativo clave. Pero sigue la frase. El regreso a las concepciones erróneas paganas de los gobernantes divinizados o a un cosmos divinizados o a una concepción cuasi cristiana de la ley natural o de la justicia natural traerá una inevitable desilusión. No todas las súplicas de autoridad trascendente servirán realmente a Dios o al hombre. Mediante la colocación de la ley y los derechos humanos, del bienestar por encima de su soberanía, y líderes terrenales de todo tipo evitan ansiosos el papel de lo divino y restan visibilidad al Dios vivo de la revelación de las Escrituras. Las alternativas son claras para la sociedad contemporánea. O regresamos al Dios de la Biblia o pereceremos en el pozo de la anarquía. Las alternativas son claras. Regresamos al Dios de la Biblia o pereceremos en el pozo de la anarquía. Ya están puestas todas las cartas sobre la mesa. De esto vamos a hablar durante el mes de octubre. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Resulta que Deuteronomio está dividido en 3 discursos de Moisés. Ah, pero usted dijo que era 4 predicaciones. Correcto. Vamos a tratar cada uno de los discursos. Seguramente no lo agotaremos. El seminario sobre Deuteronomio posiblemente también nos dará algunos aportes allí, pero esperamos que durante esta exposición logremos recoger la síntesis de cada uno de los discursos. Deuteronomio tiene 3 discursos de Moisés. Y al final tiene unas últimas palabras que no son un discurso, sino una narrativa que hay para cerrar el libro. Entonces, esos son los 4 temas. Los 3 discursos y las palabras finales. Esos son los 4 temas que estaremos trabajando de Deuteronomio. Y hoy nos corresponde el primer discurso. Y el primer discurso va desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 40. Y usted dirá, ¿y vamos a leer todo eso? Pues sería genial poderlo hacer, pero como sé que de pronto no es el momento de hacerlo, pretendo tomar parte del discurso y concentrarme en el capítulo 4, que es el cierre del discurso, sin olvidarme del resto del discurso. Y ya se dará cuenta. Sin olvidarnos del resto del discurso,
tomaremos entonces el capítulo 4, versículos del 1 al 8, y cerraré con una referencia al versículo 9. Y veamos los detalles tan importantes en alrededor de ese discurso. Cuando usted y yo nos acercamos al capítulo 1 de Deuteronomio, nos damos cuenta que está iniciando las palabras. Dice muy bien el versículo 1, estas son las palabras de Moisés. 3 discursos, ya les dije, de Moisés, que dirigió a todo el pueblo en el desierto al este del Jordán. En otra oportunidad me han escuchado y ahora me van a escuchar decir que Deuteronomio es un libro de frontera. Ya llegará el momento de ampliar el punto. Pero allí están. Pero hay un detalle. Este primer discurso, ¿dónde se da? Cuando estaba aprendiendo este tema de la exégesis, el profesor de exégesis me dijo algo que solo he ido aprendiendo a medida que ha ido avanzando el tiempo en mi ejercicio como predicador. Y el profesor de exégesis nos decía de manera muy insistente, geografía es teología. Yo no entendía muy bien. Solo veía a los maestros cuando se paraban a hacer sus exposiciones en las asambleas o se me olvida cómo se llamaban las reuniones que hacíamos cuando estábamos en el seminario, que cada semana teníamos un culto, se me olvida cómo se llama, la asamblea, hacían un culto y se paraban los profesores a hacer unas exposiciones sorprendentes. Y allí veía cómo usaban la geografía. Y fui aprendiendo que geografía es teología. Obsérvelo. Aprendámoslo en la práctica. Capítulo 1, versículo 5. El discurso inicia en el versículo 6. Y la Biblia no pone detalles por ponerlos. O sea, los detalles no están puestos allí simplemente porque al autor le dio por soltarnos detalles. No. Hay una intención. Versículo 5 del capítulo 1. Moisés comenzó a explicarles esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab. Moab. Un lector desprevenido, y seguramente nos ha pasado a todos, venimos leyendo, Moab, sí, entonces miramos en el mapa, el pastor dijo que geografía es teología, entonces vamos a mirar dónde está Moab. Está aquí, claro, antes de pasar, toda la cosa, qué interesante. Y ahí, dejamos el tema ahí. Resulta que el tema tiene una intención. El discurso se está dando desde Moab. Y vamos a revisar el cierre del discurso. Y en el cierre del discurso, en el capítulo 4, que es el texto al que nos vamos a acercar, desde el versículo 1 al 8, está haciendo el cierre del discurso, no sin primero hacer un recuento histórico. Un recuento histórico. Y el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 es un recuento histórico que mire cómo termina en el último versículo del capítulo 3. Y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Y uno dice, qué nombres tan raros, ¿no? No nos ubicamos. Moab. Y termina el discurso. Moab es donde están ubicados. El discurso de la narrativa histórica termina en Bet Peor. Está bien. Terminó en Bet Peor. El pastor dijo que geografía es teología. ¡Qué maravilla! Terminó en Bet Peor. No pierda ese detalle. Y en ese recuento histórico del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en ese recuento, algo que nos va a enseñar a nosotros la Escritura es que el Dios de la Escritura, el Dios de la palabra,
el Dios del pueblo de Israel, el Dios de la iglesia, es un Dios que se revela en el recorrido, en la historia, en el peregrinar del pueblo. Es un Dios que se inserta en la historia del pueblo. Usted dirá, ¿y qué relevancia tiene eso? Pues la relevancia que tiene eso es que esa intervención de Dios en el pueblo es la que permite al pueblo conocer a Dios. Y en esa contemplación de los actos de Dios es donde comienzan a darse cuenta quién es Dios. En esa intervención de Dios, cómo obró allí y cómo obró allí y cómo obró allí. Y Dios es tal cosa, Dios es proveedor, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestra paz. ¿De dónde sacaron todo eso? De contemplar la intervención de Dios en esa historia. Comenzaron a sacar esas conclusiones de esa observación de la intervención de Dios. De aquí nos va quedando algo claro a nosotros. Es que el conocimiento que el pueblo de Israel tiene de Dios no viene como el resultado de una especulación filosófica. Muy común de nuestro tiempo. Para poner esto claro, para que especulación, ¿a qué hará referencia con eso? ¿Cómo definimos hoy a Dios? Entonces vamos a especular sobre Dios. Entonces, María Fernanda, ¿tú qué piensas? ¿Quién es Dios? Entonces María Fernanda nos hace, Dios para mí es tal cosa. ¡Fa! Uy, tenemos la primera idea, entonces hagamos una lluvia de ideas para definir a Dios. Don Armando, ¿usted cómo nos ayuda a definir a Dios? Y nos da una idea de Dios y la ponemos, la opinión de María Fernanda, más la de don Armando, ahí vamos construyendo a Dios. Y ahí vamos pasando por la opinión de cada uno y terminamos con un fenómeno. El conocimiento de Dios, el pueblo de Israel no lo construye a partir de la especulación. Si lo quiere poner en términos pedagógicos, no cabe la teoría constructivista dentro del conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios no se construye, se nos da a conocer. No se construye. ¿Cómo construye hoy la sociedad el concepto de Dios? ¿Qué piensas que es Dios? No, pues para mí Dios es como un peluche. Entonces dibujamos un peluche. Y para ti, ¿quién es Dios? Dios es un juez. Entonces, un juez, un martillo, la idea que se nos viene, peluche con martillo, peluche con martillo. Ya tenemos ahí. ¿Y quién es Dios para ti? Un tipo indiferente. Entonces ponemos la espalda, que nos está dando la espalda, no le interesamos, no tenemos, es un peluche, un juez que nos da la espalda. Terminamos con un fenómeno. De ahí nuestras crisis de fe. De ahí las crisis de fe de la iglesia de nuestro tiempo. Porque el conocimiento de Dios está fundado en la especulación. Para el pueblo de Israel, la fe no es una conclusión lógica. Es el resultado de contemplar a Dios interviniendo. Mira lo que hizo y mira la manera en cómo obró. Mira la forma en cómo nos ayudó, cómo nos rescató, cómo nos está tratando, cómo Dios hizo esto entre nosotros. Uy, mira lo que dijo, mira esto. Y vamos construyendo esa imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Dios, a partir de todo esto entonces Dios es lo que dice la Escritura y tratamos de reconstruirlo. Y lo construimos es a partir de lo que Él, de la contemplación, no de la especulación.
especulación. Y en ese recuento histórico les dijo cómo los sacó de Egipto, librándolos de la mano de Faraón, y los trajo hasta dónde fue que los trajo. Bet Peor. Los trajo hasta Bet Peor. ¿Cómo los trajo? ¿Cómo los condujo? Dios los ha librado y los trajo a la frontera. Y los trae a la frontera y les está narrando cómo los sacó de Egipto, cómo los libró del desierto, y ahora los tiene a puertas de entrar a la tierra prometida. Y ese es el recuento histórico, el que va a llevar, va a conducir, va a generar la demanda de devoción que Dios exige del pueblo. La demanda de devoción. La exigencia de devoción de Dios para el pueblo. Y aunque a muchos, bueno, para mí la historia me fascina, es una obsesión casi la historia, pero para muchos la historia son hechos que ya pasaron. Aquí debemos traer a colación como dos sentencias, y es: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dios los tiene parados en la frontera. ¿Sabe cómo me imagino la escena? Para que le coloquemos un poquito de creatividad a la escena, porque nos ayuda la imaginación para entender el texto sin extralimitarnos, nos ayuda a entender el texto. Haga de cuenta que un padre va por primera vez con su hijo al mar. El niño está parado frente al mar y al papá le da por darle una cátedra de cómo debe comportarse en el mar. Y apenas se le mojan los piecitos al niño. Y el niño: yo quiero mar, yo quiero mar. Mi hijo, míreme, por favor, míreme. Y el niño: yo quiero mar, yo quiero mar. El niño quiere mar, el niño quiere meterse al mar. Pero el papá está preocupado por el bienestar del chino. Míreme, por favor, míreme. No te puedes alejar. Yo quiero mar, yo quiero mar. ¿Sabe por qué el pueblo está así? ¿Usted recuerda qué fue lo que trajeron de la tierra prometida a los espías? Un racimito de uvas ahí que lograron meter en una bolsita, en una mochila que llevaban los espías. ¿Eso fue lo que trajeron? ¿Qué trajeron los espías? Un racimo. ¿De qué proporciones? Grande. Tenía que ser cargado entre dos. Ponga esto, pues, para que le ponga esto en perspectiva. Ellos han visto los frutos que hay allá. ¿De dónde vienen ellos? ¿De comer qué? Maná. Todo el día y noche, maná. Se levantaban: mami, ¿qué hay de comer hoy? Maná. Mami, ¿qué es la cena? Maná. Mami, ¿qué es el desayuno? Maná. Mami, ¿qué hay de medias onzas? Maná. Mami, ¿qué hay en la? Maná. 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 Maná, 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 maná.
Dios los sustentó con maná por 40 años. Eso daba cuenta de quién era el Dios que los había traído hasta acá. Recuerde que están en la frontera. ¿Quién fue el Dios que los trajo hasta acá? El Dios que los sustentó. En esos actos Dios se reveló, Dios se mostró quién es Él. Es el sustentador. Y ellos acaban de ver unos espías que llegaron con unos racimos de uva que eran unas cosas suculentas, una cosa deliciosa, dulce, sabía a gloria, y son unos campos fructíferos. Y venimos del desierto. Adelante, frutos deliciosos. Atrás el desierto. Y Dios está tratando de llamar la atención del pueblo. Por favor, escuchen la advertencia. Ustedes han llegado hasta aquí porque yo los traje. Y va a demandar la fidelidad. Y hay una sentencia, ya les dije la primera frase, y hay otra sentencia que dice que espero que esa sentencia no se cumpla entre nosotros. ¿Y cuál es esa sentencia? La sentencia dice: nadie aprende por cabeza ajena. Yo espero que eso no sea una realidad en nosotros, pero sospecho que no es así. Sospecho que no es así. Y es que en el versículo 3 del capítulo 4, observe lo que dice allí. El Señor le dice al pueblo: ustedes vieron, es decir, los que están parados en la frontera, les está diciendo: ustedes vieron. No les contaron, vieron. ¿Y por qué vieron? Porque es la tragedia más reciente que el pueblo ha vivido. ¿Y dónde fue esa tragedia? Adivine dónde. Adivine dónde fue. Baal Peor. ¿Dónde están parados? ¿Dónde terminó la narración? Bet Peor. Bet Peor, Baal Peor. Todo pedagógico, ¿no? Geografía es teología. Muy pedagógico Dios. Bet Peor, Baal Peor. Terminó la narración en Bet Peor y les va a hablar de Baal Peor. Muy pedagógico. Muy pedagógico. Y lo que les va a decir el Señor: ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor. Y cómo el Señor su Dios destruyó entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? No nos han contado esa parte de la historia, no nos la han contado. No, ellos sí la vieron. Es que no se la contaron, ellos la vivieron. Y para sorpresa de ellos, no la vivieron por allá en un lugar remoto. ¿Dónde está parado Moisés dando el discurso? Moab. ¿Sabe quiénes fueron las mujeres que sedujeron a los israelitas? Las mujeres de Moab. Muy pedagógico el texto. Muy pedagógico. Estamos en sitio. Estamos en el lugar indicado. Estamos donde debemos estar. Los tengo en Moab para decirles que las mujeres de Moab los sedujeron a ustedes. Y estamos aquí terminando el discurso en Bet Peor para recordarles que fue en Baal Peor donde el pueblo, ustedes, sus padres, los compañeros de ustedes, los amigos de ustedes se pervirtieron. Esa narración está en Números 25, versículo 1 al 3. Mientras los israelitas acompañaban a Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor.
Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando leí ese texto, es como una molestia con el pueblo de Israel que en últimas termina siendo una molestia con uno. De esos enojos que uno proyecta. De esas molestias con uno mismo que uno no se ha atrevido a sacarlas, pero proyecta en el texto. Y que uno termina enojado con Israel. ¡Qué ingenuos! Terminé diciéndome, Sergio, qué ingenuo eres tú. ¿Y por qué ingenuo? Porque cuando leo el texto y le hago seguimiento a lo que dice, es que parece que fueran niños ingenuos. Fueron invitados y se fueron detrás de las muchachas. Una pierna y se fueron detrás de la pierna. Se fueron del tarán, tan, tan, tan. ¿Qué es eso? ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad! No nos digamos mentiras, nosotros cometemos pecados, es fruto de nuestra ingenuidad. Fruto de nuestra ingenuidad. Nos pintan cualquier bombón de trapo y corremos detrás de él. Esa tragedia, la tragedia más reciente que el pueblo de Israel ha tenido. Ahora entienden cómo geografía es teología. Moab, Bet Peor, Baal Peor. Qué pedagogía la del Señor. Qué pedagogía. Estamos en sitio, señores. No les estoy diciendo una historia que ocurrió por allá unos milenios atrás. Les estoy narrando una historia que ustedes conocieron. Una realidad para ustedes. Ese fue un trabajo de inteligencia que desarrolló Balac y el pueblo no se preguntó nada. ¿Y por qué un trabajo de inteligencia? Porque Números 30:16 dice, fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Un trabajo de inteligencia. Qué falta de discernimiento la del pueblo. Ahí donde uno comienza a sentir como una rabiecita hacia Israel, que termina no siendo más que una proyección de nosotros. Qué ingenuidad la del pueblo. El más mínimo trabajo de inteligencia y ceden. No es más que verme allí reflejado como somos seducidos por el pecado tan fácilmente. Y luego decimos, ¿y por qué caíste? No, pues se presentó. ¿Qué hago? Se presentó la oportunidad. ¿Y cómo? Hay que aprovecharla, hermano. Esa plática. ¡Qué oportunidad! ¿Cómo no aprovecharla en esta situación de carestía, hermano? Hay que aprovecharla. ¡Qué ingenuidad la nuestra! Todo un trabajo de inteligencia. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Que conste, para que no se me vaya a confundir con el tema, no es que el diablo pues viene y me devora cuando él quiere y acaba conmigo. No, lo que pasa es que el diablo es un león encadenado. Póngalo de ese tamaño. Y yo a veces juego, lero, lero, que no me alcanzas. Llegaste hasta acá, no me puedes alcanzar. Resulta que cualquier día me descuido, doy un paso y suáquete. Entonces comienzo a pensar, es que el diablo es puerco. No. Perdónenme, el puerco somos nosotros que nos metemos en el territorio del diablo, seducidos por la inteligencia que nos hace constantemente para mirar cómo nos seduce el pecado.
Seamos claros. Pues las cosas hay que ponerlas y llamarlas por su nombre. No, pastor, es que yo caí. ¿Cómo que cayó? Es que el diablo es muy miserable. No puede ver un cristiano feliz. No, de eso estamos de acuerdo. No puede ver ningún cristiano feliz. Estamos de acuerdo. Choque esos 5, mijo. Estamos de acuerdo. Pero la rabiecita frente al texto es que es parte de la realidad con la que nosotros nos encontramos constantemente. Se da cuenta la pedagogía de Dios. Moab, Bet peor, Baal peor. No había forma de decir, ¿y cuándo pasó eso? Ve, ¿vos te diste cuenta? ¿Cómo no se iban a dar cuenta si estaban parados en el sitio donde ocurrieron las cosas? ¿Es que acaso estaban parados 50,000 kilómetros lejos? No, estaban parados en el lugar. Y cuando termina la narración y llegamos a Bet peor, usted se imagina, chanfle, creo que aquí nos la van a tirar, mi hijo, téngase fino porque se vino esto. Yo creo que más de un israelita le dijo, tenete fino que ahí se vino Moisés con toda. Mira, nos tiene parados en Moab y termina el discurso en Bet peor. ¿Te imaginas cuál va a ser la conclusión de su sermón? Capítulo 4. ¡Qué pedagogía! ¡Qué pedagogía la del texto! Pilas pues, mucho cuidado. Una vez atraviesen la frontera, le dice, prácticamente el texto está diciendo, una vez ustedes atraviesen la tormenta, ustedes pasarán de estar a solas con Dios a enfrentar el enemigo, el paganismo. El pueblo está en la frontera y el futuro que tienen enfrente es muy prometedor, muy prometedor, muy amplio. Unas uvas de semejante tamaño, una tierra fértil que fluye leche y miel. Imagínense la descripción, leche y miel. El pueblo está ansioso como el niño que está recibiendo la cátedra de su padre acerca de los cuidados que debe tener para meterse al mar, y el niño está mirando el mar. Y aunque ese futuro es incierto humanamente hablando, plagado de peligros y de incertidumbres, la pregunta para Israel en este punto de la historia es: ¿Israel seguirá siendo fiel a Dios que lo sacó de Egipto? ¿O Dios pasará a ser un renglón más en el menú de deidades de las tierras de Canaán? ¿Qué será? Cuando nosotros pensamos en la misión cristiana, ¿y por qué les estoy hablando de la misión cristiana? Pues por lo que le dije que iba a ser lo que nos acompañaría durante este mes y del primer fin de semana de noviembre. La iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Ese futuro prometedor. Y aquí viene esa manera del Señor decirle: pilas pues, mucho cuidado. La misión cristiana, pensando en nosotros, involucra cruzar fronteras, implica ir con Dios a muchos lugares donde no se conoce ni se le adora. Usted dirá: ay, afortunadamente yo no soy misionero. No. ¿No es misionero? No, es que yo no pertenezco a ninguna agencia misionera. Eso dígaselo a Cindy. Ella es la misionera. ¿Acaso usted no es un misionero en el entorno donde se mueve? ¿No es un portavoz de la palabra en el medio donde se mueve? ¿En la empresa? ¿En su lugar de trabajo?
en su barrio, en su comunidad, entre su familia que no son creyentes? Aquí deberíamos recordar esa frase de aquella iglesia que tenía un aviso que solamente se leía cuando los creyentes iban saliendo. No cuando iban ingresando, sino cuando los creyentes iban saliendo del culto, leían, apenas iban a cruzar la puerta, había un aviso que decía: aquí inicia tu misión. La misión cristiana siempre involucra enfrentarnos, ir a algún lugar donde Dios no es conocido ni es adorado. La pregunta aquí es: ¿seguiremos siendo fieles a Dios? Para ponerle eso de manera más concreta, ¿soy fiel a Dios cuando voy a la plaza de mercado? ¿Soy fiel a Dios cuando voy al centro de la ciudad? Y ahí es donde nosotros los cristianos decimos: Señor, ven pronto por tu pueblo, Señor. Maranata, Cristo viene. Aleluya, Cristo viene. Amén. Pero esa no debería ser la oración del pueblo, porque no es más que una expresión no de esperanza, sino de huir de la misión que tenemos. Y es que Jesús oró por sus discípulos en otros términos diferentes a como ora la iglesia hoy. Jesús le dijo: no te pido que los quites del mundo. Juan 17, versículo 15 en adelante. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Sabes qué es lo único que nos va a santificar en medio del mundo en el que vivimos? Juan 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Lo que va a santificar los discípulos es la verdad, y la palabra es la verdad. Ahora entendemos un poco más la frase, ¿no? La iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí, y solo si permanece en los caminos del Señor. Pero aquí viene un asunto importante, y es que el versículo 2 nos va a decir algo que me parece es supremamente desafiante, porque nos confronta y nos incomoda el texto. Versículo 2: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. No añadan. Vamos a poner eso en unos términos, en otros términos, en un término bien contemporáneo, que todos sabemos de eso. Es decir, lo que Dios le dice al pueblo es: no edites mi palabra. Cuidado con editar mi palabra. Cuidado con editar mi palabra. Mi palabra, dice Dios, no necesita edición. El día que metas la mano, la embarras. No edites mi palabra. Y mira, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que me parece contundente. En esa traducción dinámica, recuerden que les he indicado que es una traducción dinámica, la Nueva Traducción Viviente, dice: no agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy. Punto. Téngase fino donde está usted sentado. ¿Está bien sentado? No se me vaya a mover. Sergio, tenga cuidado que se va a caer con esto, hermano, que les voy a decir. Simplemente obedece.
es lo que dice el texto. Simplemente obedece. Eso es lo que dice el texto. Simplemente obedece. ¿Sabes qué es lo que necesita Colombia hoy? ¿Qué es lo que necesitan nuestras comunidades? ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? ¿Qué es lo que necesita el lugar donde tú vives? ¿Qué es lo que necesita? Ah, pastor, pero es que se burlan de mí. Sí, se burlan de nosotros porque somos diferentes, porque los desafiamos, porque les ponemos otro paradigma, otro parámetro diferente de vida. Se burlan porque los molestamos con nuestra conducta. Cuando les enseñamos a ser honestos, cuando les enseñamos a decir la verdad, cuando les enseñamos cómo se trata al otro, eso incomoda y se vuelven una burla porque no toleran la diferencia. Por eso no edites mi palabra. La esperanza de una nación como Colombia, la esperanza de tus amigos, de tu familia, de tu entorno, la esperanza está en que nosotros permanezcamos firmes en los caminos del Señor. Esa será la única manera en cómo la iglesia representará esperanza para nuestra sociedad. Única manera. La única manera. Eso es determinante. Determinante. Nuestra nación requiere una iglesia fiel. Demanda una iglesia fiel. La crisis que vive Colombia demanda una iglesia fiel. No una iglesia vendida a los principios y postulados del tiempo contemporáneo. No. Demanda una iglesia fiel a la palabra. Y es precioso lo que dice el texto del versículo 5 al 8. Le invito para que lo lea en casa, detenidamente. Lo vuelva a releer del 5 al 8. Quiero quedarme con las palabras del versículo 6. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Pero no se te olvide, quien te hizo grande fue Dios. Y eres grande porque Dios te hizo grande. No eres pueblo porque tú te hiciste pueblo. Eres pueblo porque yo te hice pueblo. No te escogí entre los pueblos, te formé entre los pueblos. Y te formé para mí, dice el Señor. Así se lo dice Israel. Te formé para mí. No para que te andes prostituyendo como en Baal Peor. Y me parece que el versículo 9, que es el versículo con que les dije que iba a terminar, dice: pero tengan cuidado. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. Recuerden, no es lo que ustedes han concluido acerca de quién es Dios. No, porque Dios se ha mostrado en ese obrar. Dios se ha mostrado en ese obrar. Por eso el recuento histórico. Presten atención y no olviden las cosas que han visto con sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. ¿Pero ustedes quieren una nación mejor? Sí, queremos una Colombia diferente. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, que ellos sepan quién fue el que los trajo hasta aquí. Que ellos decidirán, pero ustedes deben ser un modelo de vida para ellos.
presiento que la crisis que viven nuestros pueblos responde en parte a lo pobre que ha sido la iglesia, a la pobreza de la iglesia en su capacidad de permear todas las estructuras de la sociedad. Lo pobre que hemos sido en eso, pobres. Pero por sobre todo, ¿sabes cuál es el ámbito que la iglesia ha abandonado? Y aquí usted estará pensando, claro, pastor, es que en la iglesia hay que hacer programas para niños y para la familia. No, no es que no haya que hacerlos, hay que hacerlos. Pero ¿sabes quiénes son los evangelizadores de los hijos? ¿Sabes quiénes van a evangelizar los hijos y los nietos? Los maestros de escuela dominical, el pastor, el grupo de visitación. No, son los padres. Deuteronomio capítulo 6. Pero ¿sabes a quién le hemos dejado la tarea de evangelizar a nuestros hijos? Al Estado. ¿Y sabes cómo los están adoctrinando? ¿Sabes qué les están enseñando? ¿Sabes qué nuevas filosofías están inculcándoles a ellos? Luego no nos lamentemos porque tenemos una nación tan descompuesta, porque nos volvimos espectadores y no actores. Y Dios nos llama a ser actores y no espectadores. La única esperanza de Israel como bendición a las naciones es que guarden los mandamientos, cumplan con los estatutos del Señor, que vivan en los decretos de Dios. La iglesia del siglo XXI representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Incline su rostro y oremos al Señor. Déjese ministrar por el Señor y su palabra. Permita que la palabra del Señor le desafíe. Usted y el Señor encontrándose en la palabra.
Las alternativas para nuestra sociedad son claras. O regresamos al Dios de la Biblia o perecemos en el pozo de la anarquía. Señor, gracias por tu palabra y el desafío que hoy nos haces en ella, Señor. Una sociedad cada vez más alejada de ti, y una iglesia cada vez más indiferente a tu palabra, Señor. Dos fuerzas que nos están descomponiendo como sociedad. Bendito sea tu nombre, Señor.